Berlín, el Reichstag, es el edificio del Parlamento alemán. Precisamente aquí tuvo lugar el final de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez quedan menos testigos con vida de los sucesos de aquellos días. Los veteranos soviéticos nunca olvidarán lo que ocurrió en 1945. Gritos, disparos, muertos, llamas. Así se veía el Reichstag a finales de abril de 1945. Los soldados alemanes luchaban por cada pedazo de tierra de Berlín, oponían resistencia a las tropas soviéticas hasta la última gota de sangre. Aquí murieron más de 50.000 soldados y oficiales, rusos, polacos y alemanes. Cada uno de nosotros luchaba por su patria, los rusos por la suya, nosotros por la nuestra. La batalla de Berlín duró 2 semanas. La bandera rusa se izó en la cima del Reichstag en mayo de 1945. Esto se convirtió en el símbolo de la victoria del pueblo soviético sobre el fascismo. En 1945, Vasily Ustjugov dirigía la división de los cañones antitanque. Hasta ahora guarda el mapa que le dieron antes del asalto a Berlín. Me dieron este mapa antes del amanecer. Se suponía que atacaríamos los suburbios de Berlín al amanecer, y antes de esto me dieron el mapa. A fines de enero de 1945, las tropas soviéticas avanzaron por el territorio alemán. Al atravesar el río Oder, en 20 días recorrieron una distancia de casi 500 kilómetros. Los alemanes ya casi no oponían resistencia. La línea del frente soviético se encontraba a 2 pasos de Berlín, el último objetivo de la ofensiva del ejército soviético. En el mapa medí la distancia con la regla, quedaban 61 kilómetros hasta los suburbios de Berlín, solamente 61 kilómetros. Y cuando los aliados bombardeaban, los fogonazos de los proyectiles antiaéreos iluminaban el cielo como estrellas. Sin embargo, Stalin detuvo el plan. La batalla por Polonia dejó a las tropas soviéticas que avanzaban casi sin pertrechos ni combustible. El ejército soviético tardó 2 meses en prepararse para el asalto. Mientras tanto, los alemanes también aprovecharon este retraso. Todas las reservas que Berlín tenía a su alrededor se concentraron aquí. Era el lugar donde las unidades más fuertes del ejército se concentraron en las últimas semanas de la guerra. Los alemanes, a su vez, construyeron un formidable sistema de defensa de 20 kilómetros de extensión hacia el oeste, partiendo de la primera posición, que se encontraba a 6,5 kilómetros de aquí. Las fuerzas soviéticas y alemanas se trasladaron a las orillas del río Oder para llevar a cabo la operación militar de escala más grande de toda la historia mundial. En los dos lados había 3,5 millones de soldados, unos 10.000 tanques, decenas de miles de cañones de asalto, 11.000 aviones. No hubo ninguna otra operación en esta escala durante la Segunda Guerra Mundial. Berlín estaba en juego. Mientras tanto, los líderes de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Gran Bretaña todavía no lograban acordar qué ejército sería el primero en pisar el suelo de la capital alemana. El primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, exhortaba al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, a comenzar el asalto a Berlín. En la carta dirigida a Roosevelt el 1 de abril de 1945, Churchill escribió lo siguiente: Si los rusos también conquistan Berlín, se crearía una impresión demasiado exagerada que quedaría en sus mentes, como que su contribución ha sido abrumadora en nuestra victoria común y sería la causa de graves problemas en el futuro. El objetivo principal de Gran Bretaña era ver una Alemania destruida, pero por otra parte, deseaban que la Unión Soviética quedara más débil. Su único temor era la aparición de un nuevo rival en el continente. A principios de abril, las tropas de avanzada de Estados Unidos estaban a 100 kilómetros al oeste de Berlín. En su camino prácticamente no había ningún ejército alemán apto para luchar porque todas las tropas habían sido lanzadas al frente oriental para detener la ofensiva soviética. Eisenhower preguntó al general Simpson si las tropas de los Estados Unidos podrían conquistar Berlín y qué pérdidas habría en este caso. Simpson respondió que las pérdidas serían de alrededor de 30.000 personas.
Eisenhower dijo que esto no le convenía, que los Estados Unidos se quedarían en las posiciones ocupadas y que dejarían que los rusos continuaran la lucha. El 1 de abril, Stalin convocó el Mando Supremo donde decidió que la operación de Berlín tendría que comenzar a mediados de abril. Si no hubiera muerto Roosevelt el 12 de abril, Stalin hubiera aceptado algún acuerdo sobre la participación de los aliados occidentales en el asalto de Berlín. Stalin veía a Roosevelt como garante que podía prever el golpe por la espalda de parte de los aliados. La muerte de Roosevelt incitó al comando soviético a tomar acciones decisivas. Planearon el asalto para el 16 de abril, pero posiblemente habría otra razón para la cual Stalin deseaba conquistar Berlín sin ningún retraso. A principios de abril, el primer ministro de Gran Bretaña dio la orden de elaborar la operación Inimaginable. Hace unos años, los militares británicos anularon el carácter secreto de los documentos correspondientes. Hemos recibido estos documentos que se refieren a la operación Inimaginable del Archivo Británico. 29 páginas en total. Un mes antes del fin de la guerra, en el cuartel británico de planificación unificada empezaron los preparativos para las hostilidades contra la Unión Soviética. La operación elaborada por Gran Bretaña suponía un ataque contra la Unión Soviética sin previa declaración de guerra. El 1 de julio de 1945, 47 divisiones británicas y estadounidenses tenían que asestar un golpe demoledor al ejército soviético. El ataque sería respaldado por 12 divisiones alemanas. Sobrepasaron en mucho los límites, diciendo que Rusia tenía que someterse por la fuerza a la voluntad de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Esta es solamente una cita del plan de la operación. Es posible lograr la eliminación de Rusia solamente en el caso de A. Ocupación de áreas extensas de Rusia, lo que reduciría el potencial militar del país hasta el punto que una resistencia sería imposible. Hay que reconocer cierto mérito de los militares británicos. Entendían muy bien que por cuanto el ejército soviético casi duplicaba el total de las fuerzas de los aliados occidentales, era imposible obtener un éxito rápido. Algunos historiadores sugieren que Stalin sospechaba que se preparaba algo semejante a la operación Inimaginable, lo que lo impulsó a acelerar el asalto de Berlín. Él sabía que algo estaba por suceder. Es difícil decir si tenía información de los detalles, pero sabemos ahora que en aquel entonces, en Gran Bretaña operaba un famoso grupo de espías dirigidos por Kim Philby. Todos eran altos oficiales del Ministerio del Exterior. Hacían un trabajo muy eficiente. Stefan Dorberg, hijo del antifascista alemán, se unió al ejército soviético como voluntario en 1942. En abril de 1945 ya era oficial de propaganda. En las primeras horas del 16 de abril lo llamaron al cuartel general de Zhukov. Le dijeron que tenía que anunciar a través del altavoz que dentro de pocas horas empezaría la ofensiva final soviética de esta guerra. Le dije, camarada mariscal, es imposible, no podemos revelar un secreto militar. Me miró con atención y dijo, no, teniente, podemos. Estamos interesados en que haya la menor cantidad de víctimas. La preparación artillera más masiva de la guerra empezó a las 5 de la madrugada del 16 de abril. Miles de piezas de artillería abrieron fuego contra las posiciones alemanas durante media hora. Los primeros en iniciar el ataque fueron nuestros sistemas de fuego de salvas, conocidos con el nombre de Katyusha. El estampido era tan fuerte que era imposible oír algo más, ni siquiera si alguien te grita algo al oído. Antonius Schneider era un suboficial del ejército alemán. Bajo su mando se encontraba la sección de las ametralladoras pesadas durante la defensa de una pequeña estación de ferrocarriles cerca de alturas de Shiloh. Al despertar el alba, su sección perdió el 75% de sus ametralladoras. ¿Qué podíamos hacer en esta situación? Absolutamente nada. La superioridad colosal de la artillería soviética era evidente. El miedo se apoderó de nosotros y solamente deseábamos escondernos en alguna parte para protegernos de este fuego bestial. Todo estaba en llamas, los troncos volaban por todas partes. Todo esto duró alrededor de 35 minutos. Luego se repitió otra y otra vez más.
Después los tanques comenzaron a avanzar y los seguimos al trote. Por todas partes había minas terrestres antiinfantería. No dañaban los tanques y teníamos que seguirlos por sus huellas para evitar que las minas nos despedazaran las piernas. Para obtener el mayor efecto, 140 potentes reflectores iluminaban las posiciones alemanas. La idea del mariscal Zhukov era cegar a los alemanes para obstaculizarles el fuego de respuesta. Tenías que disparar, pero no sabías por dónde, porque estaba cegado por los proyectores. No podíamos distinguir ningún detalle. Todo lo que veíamos era la orilla ardiente del río. Para los alemanes, Zielou era la última línea de defensa antes de Berlín. Por esta razón, los soldados alemanes lo defendían decididos a morir. Además del patriotismo, había otras razones por las que el ejército alemán seguía luchando hasta el final, a pesar de la desastrosa situación. Cualquier soldado que trataba de escapar de su posición podía ser fusilado en el sitio por un oficial. Veía a muchos soldados ahorcados por haber intentado abandonar sus posiciones. Nuestra propaganda funcionó contra nosotros mismos. Costara lo que costara, debíamos evitar que los soviéticos nos tomaran prisioneros. Las fuerzas soviéticas esperaban conquistar las alturas de Zielou en pocas horas, pero los alemanes hicieron todo lo posible para mantener la defensa durante casi 3 días y 3 noches. Como el intento de conquistar las alturas con el ataque frontal fracasó, las tropas soviéticas rodearon la defensa alemana por los flancos. Solamente entonces el ejército de defensa encabezado por el general Busse se retiró. Ahora nada impedía el avance del ejército soviético hacia Berlín. El precio del asalto fue muy alto. Las fuerzas soviéticas perdieron miles de hombres en un sector desmenuzado al lado del río Oder. Nunca antes había visto tantos cuerpos como en el sitio de las alturas de Zielou. Miles y miles de personas perecieron en una pequeña parcela de tierra. Lo más horroroso era que la gente que estaba cayendo sabía que la guerra terminaría dentro de un par de semanas. Después de la caída de las alturas de Zielou, los alemanes no ofrecieron una resistencia organizada. Algunas unidades de la Wehrmacht todavía trataban de luchar, pero el ejército soviético que seguía avanzando simplemente los borró de la faz de la tierra. No nos quedamos para defender Berlín, porque no había nadie que pudiera hacerlo. No solamente porque mucha gente murió. Muchos huyeron al oeste para rendirse a los estadounidenses. Uno de los mayores cementerios alemanes se encuentra no lejos de Berlín, en la pequeña ciudad de Halbe. Ocupa varios kilómetros cuadrados. Aquí hay más de 20.000 soldados alemanes sepultados. La mayoría pertenecía a la división de las SS Nordland. El soldado Harry Chapuk de las alturas de Zielou se retiraba con el resto del 9º ejército, dirigido por el general Busse. Con solo una pistola en las manos, huía del ejército soviético que estaba avanzando. Su carabina la había dejado en las cercanías de las alturas de Zielou. Cuando su columna entraba en la ciudad de Halbe, se vio de repente en medio de un fuego incesante. Aquí había una fábrica de muebles. Los soldados de las SS que estaban allí nos confundieron con una columna soviética y abrieron fuego. Como resultado, todo el camino se cubrió de cuerpos, a pesar de que el combate se libraba entre 2 divisiones alemanas. Cuando los alemanes se dieron cuenta de que estaban disparando a su propia gente, cesaron el fuego. Pero en este momento, las tropas soviéticas ya estaban próximas a la ciudad de Halbe. La columna alemana de Chapuk se vio de repente cercada por el fuego. De un lado de la calle disparaban los soldados soviéticos y del otro les respondía la gente de las SS que se defendía. Las granadas volaban desde ambas partes. El combate fue muy intenso. Allí donde está ubicada la panadería estaban las fortificaciones antitanque. Servían contra la entrada de los tanques soviéticos en el territorio y también prevenían el escape de los alemanes del campo de combate. Perdimos centenares de nuestros hombres. El resto de los soldados del ejército de Busse lograron romper el cerco y huir al oeste. Pero durante aquellos 3 días murieron más de 60.000 soldados alemanes. 120.000 cayeron prisioneros. Quedaba solamente un día antes de la capitulación de Alemania.
es Torgau, una típica ciudad alemana situada a las orillas del río Elba. Como en muchas ciudades alemanas, la vida aquí es muy tranquila. Torgau quizás nunca se habría hecho famosa en el mundo si no hubieran tenido lugar los eventos del 25 de abril de 1945. En aquel día, una patrulla estadounidense llegó a Torgau y subió a la cima de un castillo del siglo XIV. Desde esa altura, vieron el puente a través del río Elba, que había sido destruido por los alemanes, y vieron a los soldados soviéticos en la orilla oriental. El comandante, teniente William Robertson, tomó una sábana blanca en la que pintó la bandera estadounidense. Robertson se asomó y colgó la bandera fuera de la ventana. En ese mismo momento oyó el silbido del proyectil desde la orilla oriental. Este proyectil fue del teniente soviético Alexander Silvashko. ¿Cómo fue todo? Un grupo de personas, mujeres incluidas, se acercaba al río. Pero sabíamos que los oficiales del ejército alemán se escondían en la otra orilla. Por eso para nosotros era necesario entender bien la situación, si había que disparar o buscar alternativas. Finalmente, los soldados soviéticos percibieron que los hombres en la orilla lejana en realidad eran sus aliados estadounidenses. Lo que siguió a esto se convirtió en un momento histórico de la Segunda Guerra Mundial, el encuentro en el Elba. Como la mayor cantidad de las fuerzas soviéticas había cercado Berlín, algunas unidades del Ejército Rojo alcanzaron el río Elba. Los aliados de ambas partes decidieron celebrar este encuentro. El teniente estadounidense William Robertson y el teniente soviético Alexander Silvashko se hicieron amigos. La foto en la que dos hombres se abrazan se convirtió en símbolo del final de la Segunda Guerra Mundial. Nos sonreíamos mutuamente. Estábamos felices de habernos conocido. Nos rebosaba la felicidad al reconocer que éramos los ganadores. El primer encuentro de las tropas estadounidenses y soviéticas pudo haber sido mucho antes si los aliados británicos y estadounidenses hubieran abierto el segundo frente no en 1945 sino en 1942, cuando habían acordado hacerlo. Las conversaciones sobre el establecimiento de la coalición antihitleriana comenzaron el 27 de junio de 1941. Un año después, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron la declaración de la apertura del segundo frente en Europa. Pero pasaron los años 1942 y 1943 sin que el segundo frente disminuyera la presión que había sobre la Unión Soviética por el oriente. Los planes de apertura del segundo frente habían sido elaborados, pero Churchill y Roosevelt se pusieron de acuerdo para ponerlos en marcha, solamente en el caso de que estuviera claro que los rusos perdían o, al contrario, ganaban, saliendo a las fronteras de 1939 y entrando a Europa. El largo retraso de la respuesta británica y estadounidense influyó seriamente en el balance de las fuerzas en la Europa posbélica. Muchos en el oeste están disgustados de la autoridad de Stalin para la reformación posbélica de los territorios. Esto me hace decir, atención señores, había que combatir mucho antes. El 28 de abril las tropas soviéticas circundaron la ciudad y empezaron el asalto del Reichstag. Los edificios estaban protegidos por las curvas del río Spree, el puente había sido volado. Las tropas cruzaban el Spree en pequeños botes neumáticos. A lo largo de varias decenas de metros de una orilla a la otra, estaban bajo el fuego de ráfagas de los alemanes. La mitad de los marineros que aseguraban el paso pereció al pie de las murallas de Reichstag. Uno de los 7 marineros, a los que a título póstumo otorgaron la medalla de héroe de la Unión Soviética, fue Nikolai Baranov. El misil del lanzagranadas rompió el cable de mando. No le quedaba nada más que sujetar los 2 cabos del cable con sus propios dientes. Y así murió en esta posición. Al Reichstag lo defendía el resto de las unidades elitistas de las SS, la guardia personal de Hitler. Allí había también voluntarios franceses de la división Charlemagne, gente de la división escandinava Nordland y un batallón letón que pertenecía a la 15ª división de las SS. Nos estaban gritando desde los sótanos, «Hola Iván, ríndete, somos muchos, ustedes son poco».
Rus caput, pero en la tarde del 1 de mayo cambiaron su tono. Iván, queremos rendirnos. El 30 de abril en la Cancillería del Reich se suicidó Hitler. Pero algunas unidades de las SS no dejaron de oponer resistencia. Por la tarde las tropas soviéticas lograron ocupar los pisos superiores del Reichstag. Por primera vez la bandera roja fue izada sobre el edificio. Un proyectil de cañón derribó la bandera roja. De inmediato se tomaron medidas. Los hombres de mi batallón destruyeron ese cañón. La mañana del 2 de mayo, el general Helmut Weidling, comandante del área de defensa de Berlín, llegó al cuartel general soviético para firmar la orden del cese del fuego. El teniente Dornberg fue el primero en leer y reimprimir la orden. A decir verdad, pensé que era una orden muy extraña. Aquí tiene un fragmento casi exacto desde las primeras líneas. Nuestro guía se suicidó, dejándonos prácticamente a merced del destino. Por lo tanto, ya no nos ata el juramento. Debido a la situación en que se encuentra la población civil de Berlín y la de los heridos, por la presente, ordeno cesar el fuego y rendirse de acuerdo con lo expresado por el comando soviético. No quise redactar la orden. Maldito sea, dije a mí mismo. Que diga lo que diga, lo más importante es que se acabe la guerra. Poco después de la orden del cese del fuego en el centro de Berlín reinó el silencio. Las tropas soviéticas tomaron el control de la ciudad. Los soldados sabían que era el final de la guerra. A las 10 todo quedó en un completo silencio. Pudiera significar esto que todo había terminado. Sí, allí había una bandera blanca, no una bandera verdadera, sino una sábana blanca. Después, los alemanes nos mostraron una y otra más y más. Y en cuanto empezaron a salir de sus refugios, nosotros también salimos. Estaba claro que los alemanes se rendían. En la tarde del 2 de mayo, los civiles aparecieron en las calles de Berlín. Había muchos niños, pero los adultos se quedaban en casa. Los rusos habían venido, habían escuchado tantas historias de ellos, y se les trataban a los civiles del mismo modo. Los niños tenían el rostro pálido, vestían pantalones cortos, tenían escudillas en sus manos. Cuando les daban comida, la llevaban corriendo a sus casas. Vi a mi sargento sacando algo con el cucharón de la olla. Descubrí que la gente que estaba en la cola para comer eran actores del teatro local, todos flacos y hambrientos. Estaban llorando. Les dimos de comer a ellos y a otros. Ese es el alma rusa. Nos tenían miedo. Pensaban que los rusos eran cosacos de bigotes largos. Nos estaban mirando pensando en su interior, pero ¿dónde están sus bigotes? ¿Dónde están sus gorros de piel? Querían saberlo. Nosotros llevábamos los gorros de cuartel, pues éramos jóvenes. En la tarde del 8 de mayo, el mariscal Zhukov y los representantes de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos firmaron el acta de la capitulación incondicional de Alemania en el cuartel general del V Ejército Soviético en Berlín. El 9 de mayo nuestros corazones estaban llenos de gozo y alegría. Habíamos encontrado una botella que contenía 10 litros de vino de manzana. De repente oímos un ruido ensordecedor. Parecía que estaban disparando por todos lados. O sea que los alemanes lograron romper el cerco. Cuando corrimos fuera, vimos los fuegos artificiales en honor de la celebración de la victoria. No hace falta decir que vaciamos esta botella en un abrir y cerrar de ojos. La operación de Berlín duró 16 días. Las tropas soviéticas perdieron aproximadamente 200.000 personas. De acuerdo con diferentes valoraciones, el ejército soviético perdió de 8,5 millones a 11 millones de efectivos en el periodo de 1941 a 1945. Incluidos los civiles, en total 27 millones de personas de la Unión Soviética perecieron durante la guerra con Alemania. Las pérdidas conjuntas de Estados Unidos y Gran Bretaña llegaron a 900.000 personas. El fin de la guerra fue el resultado de nuestro sacrificio.
del heroísmo de nuestros soldados, de nuestros padres y abuelos, su abnegación y hazaña. Los aliados debían haber luchado no solo en África, sino también en Europa. Las 900.000 víctimas no se pueden comparar con más de 20 millones de soviéticos. La guerra más sangrienta en la historia de la humanidad llegó a su fin. Los que sobreviven hasta hoy en día recuerdan la victoria como si hubiera sido ayer. La victoria todavía late en sus corazones. Muertos, llamas. Así se veía el Reichstag a finales de abril de 1945. Los soldados alemanes luchaban por cada pedazo de tierra de Berlín. Oponían resistencia a las tropas soviéticas hasta la última gota de sangre. Aquí murieron más de 50.000 soldados y oficiales, rusos, polacos y alemanes. Cada uno de nosotros luchaba por su patria, los rusos por la suya, nosotros por la nuestra. La batalla de Berlín duró 2 semanas. La bandera rusa se izó en la cima del Reichstag en mayo de 1945. Esto se convirtió en el símbolo de la victoria del pueblo soviético sobre el fascismo. Berlín, el Reichstag, es el edificio del Parlamento alemán. Precisamente aquí tuvo lugar el final de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez quedan menos testigos con vida de los sucesos de aquellos días. Los veteranos soviéticos nunca olvidarán lo que ocurrió en 1945. Gritos, disparos. Fuerzas del ejército se concentraron en las últimas semanas de la guerra. Los alemanes, a su vez, construyeron un formidable sistema de defensa de 20 kilómetros de extensión hacia el oeste, partiendo de la primera posición, que se encontraba a 6,5 kilómetros de aquí. Las fuerzas soviéticas y alemanas se trasladaron a las orillas del río Oder para llevar a cabo la operación militar de escala más grande de toda la historia mundial. En los dos lados había 3,5 millones de soldados, unos 10.000 tanques, decenas de miles de cañones de asalto, 11.000 aviones. No hubo ninguna otra operación en esta escala durante la Segunda Guerra Mundial. Berlín estaba en juego. Mientras tanto, los líderes de la Unión Soviética, de Estados Unidos y de Gran Bretaña todavía no lograban acordar qué ejército sería el primero en pisar el suelo de la capital alemana. El primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, exhortaba al ponía en resistencia. La línea del frente soviético se encontraba a 2 pasos de Berlín, el último objetivo de la ofensiva del ejército soviético. En el mapa medí la distancia con la regla, quedaban 61 kilómetros hasta los suburbios de Berlín, solamente 61 kilómetros, y cuando los aliados bombardeaban, los fogonazos de los proyectiles antiaéreos iluminaban el cielo como estrellas. Sin embargo, Stalin detuvo el plan. La batalla por Polonia dejó a las tropas soviéticas que avanzaban casi sin pertrechos ni combustible. El ejército soviético tardó 2 meses en prepararse para el asalto. Mientras tanto, los alemanes también aprovecharon este retraso. Todas las reservas que Berlín tenía a su alrededor se concentraron aquí. Era el lugar donde las unidades más fuertes. En 1945, Vasily Ustjugov dirigía la división de los cañones antitanque. Hasta ahora guarda el mapa que le dieron antes del asalto a Berlín. Me dieron este mapa antes del amanecer. Se suponía que atacaríamos los suburbios de Berlín al amanecer, y antes de esto me dieron el mapa.
A fines de enero de 1945, las tropas soviéticas avanzaron por el territorio alemán. Al atravesar el río Oder, en 20 días recorrieron una distancia de casi 500 kilómetros. Los alemanes ya casi no